Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y que no se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una cosa que necesitamos aprender a admirar es la libertad con la que Dios procede y la libertad que Él concede a los seres humanos. En el Antiguo Testamento encontramos una expresión recurrente: el Señor habla. Y por otro lado, al referirse a los ídolos, se dice: tienen boca y no hablan. Esto es algo que distingue a Dios de los ídolos, que el Señor habla y los ídolos no hablan. Pero este hablar de Dios, como comentábamos hace unos días, es su manera de revelarse, de darse, de comunicarse a nosotros. Sin embargo, Dios es perfectamente consciente de que nosotros tenemos una capacidad limitada de comprensión. No siempre entendemos completamente, y Él tiene la paciencia de acompañarnos, pero también se toma la libertad de corregirnos. Había una doctrina que venía desde los tiempos antiguos, que comienza siendo bastante drástica. Decía que el Señor guarda rencor eterno a los malvados. Con un Dios así ya no hay nada que hacer. Pero después Moisés ya lo expresa un poquito más recortadamente, y entonces dice que el Señor castiga la culpa hasta los hijos, nietos y bisnietos. Bueno, ya ahí tenía un límite. Sin embargo, no faltaron voces en las que se decía que Dios no le cobra a nadie la culpa de otro. Y luego viene el profeta Ezequiel en esta lectura que acabamos de escuchar, resumida, porque es todo un capítulo, el capítulo 18, donde se refiere a la responsabilidad personal. Y fijémonos bien, el profeta dice: el que peque, ese morirá. Pero si alguien ha cometido pecado y luego vuelve a la justicia, vivirá. Porque cada uno muere por la injusticia que comete y vive por la justicia que practica. Dios así afirma entonces la responsabilidad individual. Cada uno responde por sus actos. Pero la gente estaba tan metida en el cuento de siempre, en la historia de que el Señor guarda rencor perpetuo y que la cobra hasta la 4ª generación, que protestan. Es que el Señor no es justo. ¿Les parece que debe seguir la doctrina tradicional, que Dios le guarde rencor perpetuo al pecador y que en cambio el justo tiene patente de corso para hacer lo que sea porque se portó justamente alguna vez?
Y no. Todo depende de las opciones y decisiones que uno vaya tomando a lo largo de la vida. Pero lo que quiero subrayar es la libertad con la que Dios procede para que si sus mensajeros no lo han interpretado apropiadamente, Él corrige. Por eso el Espíritu Santo nos va guiando hasta la verdad total, porque todas nuestras verdades son parciales. Solamente cuando logremos la plena identificación con Dios en el amor, entonces estaremos en la verdad total. Sin embargo, esto que en el Antiguo Testamento quedó claro, cada uno responde por sus acciones y cuando quiera cada uno puede cambiar para bien o para mal y seguirá respondiendo por sus decisiones. Eso no está todavía claro. Siempre se confunde, incluso en nuestra época. Yo oigo a veces que a tal persona le hicieron una oración de liberación por los pecados de su tataratatatatatatabuelo, porque los pecados de ese antepasado la tienen atada. Eso no está de acuerdo con el mensaje del Señor, pero no importa, sigue haciendo carrera, lo escuchamos con mucha frecuencia. Pues bien, Jesús ahora nos habla de cómo es la justicia, la rectitud del cristiano. Lamento mucho que la traducción dice, si ustedes no son mejores, no se trata de ser mejores que los otros. Lo que el Señor dice es, si la justicia de ustedes no es superior a la de los letrados y fariseos, la justicia de los letrados y fariseos consistía en el apego a la ley. Y Jesús dice, no, eso no es suficiente para construir la nueva sociedad, el reino de Dios. Porque para poder construir el reino de Dios se necesita una justicia superior. Y esa justicia es la del amor. No es la justicia de la ley. La ley no alcanza para formar la nueva humanidad, la nueva sociedad. Entonces Él les dice, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Es decir, a ustedes se les hará imposible la nueva sociedad. Solamente atenidos a la ley. No, pues lo estamos viendo diariamente. Fijémonos que atenidos a la ley, las leyes nuestras, hasta se meten trampas. Esta mañana escuchaba un desgarrador testimonio que da el padre Francisco de Rú de lo que vivió en Buenaventura. Y decía una cosa que me estremeció. Sentí vergüenza de ser colombiano viendo la miseria que hay en Buenaventura. Y sobre todo el contraste de que en una casa de unos 4 o 5 millones de pesos estuviera un muchacho con un arma que valía 20 o 30 millones de pesos. Esas son cosas que nos hacen ver que la sola ley no nos alcanza para construir las nuevas relaciones. Ahora, si nosotros no somos capaces de mostrar la eficacia de la fuerza del amor, vendrán los tiranos
a mostrarnos la eficacia del poder. Pensemos en las dictaduras que hay en el mundo, justificadas por el hecho de que la gente no se corregía, y entonces se implantó la pena de muerte por cualquier motivo, y la gente está serenita caminando por los rieles, pero por miedo, no por convicción. Por eso Jesús nos dice: ustedes escucharon que se les dijo no matarás, y el que mate será procesado. Es decir, pena de muerte para el que mate. Analicemos eso. Pena de muerte para el que mate. Eso es lo que se practica en esas sociedades de las que les hablaba ahora. Y entonces dice Jesús: pero yo les digo, Él no está de acuerdo con ese sistema, pero yo les digo, el que esté peleado con su hermano será procesado. Si uno llama imbécil a su hermano, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece el juicio definitivo. ¿Qué es lo que hace Jesús con esto? Nos quiere hacer ver que el solo enojo con el otro ya es una responsabilidad grave. Si a eso le añadimos el hecho del insulto y el irrespeto al otro, eso es más grave todavía. Y si por último le añadimos la exclusión del otro, ya esto es definitivo. O sea, todo lo que vaya negando el amor, el respeto y la aceptación de los demás, eso va agravando las relaciones humanas y cada vez resulta menos posible crear una convivencia decente. En cambio dice, si tú vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ya nosotros no sabemos esa cita de memoria, es decir, si tú vas a darle culto a Dios, si tú quieres reconciliarte con Dios, pero te das cuenta de que tu hermano tiene quejas contra ti, detente. Ve a reconciliarte con tu hermano y después ven a darle culto a Dios. La reconciliación con Dios pasa por la reconciliación con el semejante. Nosotros no podemos hacernos a la ilusión de que le prendemos una vela a Dios y con eso está todo resuelto. No, Dios nos exige que tengamos al otro pendiente. Por eso, en estos viernes de Cuaresma, no vayamos a caer en la ilusión de que lo que nosotros necesitamos es una oración clamorosa y pasarnos el día entero sin comer nada y gritándole al Señor, ¡ay!, armando un alboroto y una algarabía. Dios no necesita que lo conmovamos. Él se conmueve solo. Y tampoco pensemos que con dejar de comer carne y comernos un suculento mote, ya con eso estamos ganándonos a Dios. Él no se deja sobornar. Lo que Dios nos está pidiendo es ante todo compasión y rectitud en relación con los demás. Si no hay eso, no hay posibilidad de reconciliación con Dios. Y por eso Jesús nos invita a que nosotros desarrollemos una cierta capacidad de resolver conflictos. Miren cómo nos lo dice Él. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida.
mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Es decir, hay que evitar que haciendo recurso a la ley nos vayamos a empantanar en un camino sin retorno. En cambio, haciendo recurso al amor y a la buena voluntad, se pueden resolver las cosas de manera verdadera. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos y es la responsabilidad a la que el Señor nos llama, a que nosotros construyamos un mundo nuevo, pero no basados en esa reciprocidad de que si me gritas, te grito, y para que yo no te grite, tú tienes que dejar de gritarme, porque eso no construye, eso reprime. Pero también no podemos limitarnos a lo que dice la ley, porque la ley siempre será un mínimo. Las leyes siempre son un mínimo y el discípulo de Jesús necesita superar ese minimalismo para llegar a la excelencia del amor. Es eso lo que nosotros celebramos con Él en la Eucaristía, la grandeza del amor y no la mezquindad de una reciprocidad en el mal.